decirte que este congreso fue convenido para representar la voluntad de todos los hombres libres. De todos los hombres libres, es decir, los criollos y los mestizos ricos. Porque, Bolívar, ¿dónde están en esa sala todos los negros e indígenas que te han ido apoyando a lo largo de la película? ¿Dónde está el pueblo? Imposible que existieran negros e indígenas aquí, teniendo en cuenta primero la condición heredada de la colonia precisamente, analfabetas, ignorantes, gente que no conocía de leyes, gente que no conocía mucho menos de sus propios derechos, gente que estaba acostumbrada a una vida tipo Corea del Norte, es decir, acostumbrada a que el Estado le dijera qué hacer y cómo hacerlo. Así que creo que son múltiples los factores de por qué no había indios ni negros aquí. No tanto por incluso su propia condición de indígena, ni por su propia condición de negro, sino por la ignorancia que arrastraban estos grupos por la herencia colonial. Así lo veo yo. Claro, y también podemos agregar el factor racista sin duda alguna. Pero principalmente te diría yo que no estaban capacitados simplemente por su estado de educación, que era paupérrimo, por no decir inexistente, los conocimientos que puedan llegar a tener. Yo quisiera en este caso pedirle a Brigada que nos cite en este caso un solo virrey indígena, pero cuando me refiero a un virrey indígena me refiero literalmente a un señor cacique sacado de su propio pueblo, que ha estado en contacto con el pueblo y que, si lo creemos por así decir, no ha perdido su estatus de indígena, si así quiere decirlo. Porque sí, tenemos el caso, que su cultura siga siendo pues la indígena, por así decirlo. Porque sí, pueden poner el caso de algunos descendientes, como por ejemplo el de Moctezuma, el creador de la Guardia Civil. Hombre, pero evidentemente su realidad... Claro, y era blanco, había sido creado desde hace muchas generaciones como un español y lo único ya de indígena era el apellido que tenía. O por ejemplo yo quisiera saber, bueno, ok, vamos a dejarlo con un virrey indígena, un virrey negro, quiero saber un virrey negro supuestamente. Todos eran libres, no había esas fallas. Y Bolívar, ¿por qué aquí hace mal? Bueno, Brigada, entonces queremos saber un virrey negro, un virrey afro. Yo quiero oír un virrey afro. Yo quiero oír un oidor negro, no sé, indio también. Mira, y es que como te digo, si incluso no lo colocaron es por la propia herencia colonial. El gobierno estaba adaptado a no colocar indios ni negros en el poder. Así de simple. ¿Y por qué lo iban a hacer en la República? Claro, en los poderes, en los poderes más altos no iban a poner eso, o sea, no. Sencillamente porque los indígenas eran considerados, bueno, desde el inicio de la colonización hasta hace casi 20 años, por así decirlo, los indígenas eran considerados, pues, neófitos, seres que todavía no estaban preparados para los cargos políticos. Es que literalmente les dicen así, neófitos, les escriben neófitos. Y los afros, en su cambio, bueno, ya ni siquiera decir. A ver, que me enseñen un diccionario de alguna lengua de África. Tanto quieren presumir, o sea, yo quiero ver el diccionario. No, es que lo de este hombre de verdad que es increíble. ¿Dónde está la raza vil de los indios y negros? It's not only for white men, it's for all men. Correríamos el riesgo de volver a ser presas, una vez más, de la tiranía, el despotismo y el control extranjero. No solo para representar los intereses y aspiraciones de grupos elitistas y sociedades secretas que, como la suya, nos quieren ver fragmentados. No, Bolívar, sociedades secretas como la tuya, que te recuerdo que aquí el masón eres tú. Uy, dice masón como que si fuese, no sé, decir nazi, una cosa así. Qué locura, ¿verdad? Es como que si yo a él lo insultara, no, brillante fraude, es ateo. Cuidado. Es una estupidez. Aunque luego renegaras, pero durante todo el proceso secesionista fuiste masón. De la tiranía y el despotismo del control extranjero británico ya fue víctima tu país gracias a ti. Gracias a la venta de minas y tierras a los ingleses, el malgasto de la... Fíjate, yo tengo una cosa, Brigada, aquí rosa el chauvinismo patético. ¿Por qué no se pueden arrendar minas a los ingleses? O sea... Pues simplemente... Yo no sé, de verdad, o sea... Aquí cualquiera me puede acusar de anglófilo, de entreguista a los recursos naturales, pero es que al fin y al cabo los recursos naturales son para eso, para venderse. Si tú te los quedas, pues probablemente te vayas a morir en tu miseria. Y si no tienes la tecnología suficiente, que es lo que pasa en este tiempo, que ninguna nación tenía la tecnología suficiente como para explotar estos recursos, además del desastre de la guerra, no se tenía, hombre, tienes que arrendar la mina, tienes que alquilar la mina. Y eso cada país lo ha hecho. Todos los países lo han hecho en el siglo XIX, el siglo XX. O sea, porque México, qué sé yo, deje entrar petroleras extranjeras españolas, también está entregando la soberanía mexicana a Brigada. Supongo que con Rexol no hay ninguna intromisión hispana, ¿no? Supongo que Rexol... ahí sí es hispanidad. Ahí sí es hispanidad. O sea, según la lógica de Brigada, dejar entrar a empresas extranjeras que no sean españolas es malo.
Si son Pero- españolas, pero es- perfecto. Si hacen desastres naturales como Rexona en el Perú, es que eso es la hispanidad derramándose en el mar. Pero es que, mira este punto, o sea, lo que menciona, no, o sea, sí, Bolívar ha hecho esto. Podemos criticar que no va, que lo que nos cuentan en la escuela es una mentira, sí. Sí. Pero señores, esto es algo que lo ha hecho, que la política lo hace, y es que hasta la misma corona ni siquiera se ha salvado de hacer eso. Les recuerdo el caso de la colonia alemana que se encontró durante una época en la actual Venezuela. Exacto. Les recuerdo la venta de lo que hoy en día es Haití. Les recuerdo La venta de Luisiana, les recuerdo. La venta de Miami. la Luisiana, La venta de la Filipinas. venta de Miami. Filipinas, bueno, esa se podría entender un poco por el contexto, pero por ejemplo tienes la de Trinidad y Tobago, o sea, no es como que la corona nunca ha hecho cosas así. Es una doble vara Evidentemente. de medir y bien grande y bien cínica además. Sí, exactamente, totalmente. La corrupción de tu gobierno y las interminables deudas que tú mismo dijiste en una carta que te harían huir de Colombia. El tribunal lo condenó a muerte. ¿Perdonaste a Santander? Dime que no es verdad. No tiene sentido enviar el mensaje al mundo de que estoy asesinando a todo aquel que se oponga a mí. Sí, es verdad que Bolívar perdonó la vida a Santander por la conjura para intentar asesinarle, pero fusiló a muchos sin un juicio justo y sin pruebas. Pero brigada, aquí te estabas quejando de que no haya fusilado a Miranda. La unión frente a le importa mucho. Soy en contra de las naciones. El plan ya está acordado. Hoy sacaremos la república, maestro. Vaya, ahora al profesor Rodríguez le importa mucho que la nación en la que no creía se divida. Bolívar Vaya, brigada, ¿a ti te parece que la gente en 20 años de vida humana que tiene no cambia de pensamiento? Joder, macho, es que solamente a ti te basta un año para cambiar tu forma de pensar. Tal vez dentro de 2 años ya dejes de ser hispanófilo, no sé, digo yo, tío. Y tal vez borres esto video porque dan cringe, no sé, tío, joder. Arriba Felipe II, macho. no le dio la espalda al pueblo, siempre estuvo de espaldas a él. De hecho, él mismo confesaba en una de sus cartas que obligó al pueblo a ser independiente. Y ahora el profesor Rodríguez está contento de que el dictador Bolívar vaya a pelearse con una parte de su pueblo para encarcelarlos a todos dentro. A ver, brigada. O sea, según tú, algunos pueden hacer guerras civiles. Hay guerras civiles y hay las guerras civiles. O sea, según brigada, Isabel la Católica sí podía formar una guerra civil por el poder. Ella sí tenía el derecho, justo además. Pero Bolívar no tenía el poder, mejor dicho, no tenía el derecho de hacer, en dado caso, una guerra civil que no terminó realizando. O sea, hay formas de reprimir al pueblo y hay formas de reprimir al pueblo, como Carlos I de España, rebelión de los comuneros, algo así, en 1500 en Alemania. Sí. Que fue brutal, además. Sí, sí. O sea, hay formas de reprimir, hay guerras civiles y están las guerras civiles. O sea, esto es un disparate, loco, te lo juro. Porque además exacto, es criticar por criticar. O sea, esto no es que a él le interese la historia, no, él está criticando para desacreditar el tema de la independencia, para reclutar más hispanófilos a su fila. No una crítica histórica que se le pudiera realizar al personaje, una ilustración de los errores, de los mitos escolares, que yo estaría de acuerdo ahí, sino una cuestión para ganar adeptos a su ideología. A ver, sigue. De una misma nación. Y como viene siendo habitual en esta película, también cambia la muerte de Bolívar. Sus enemigos le hacen una encerrona. Pero su enfermedad se lo impidió. Como era una muerte poco honorable, pues la película la cambió. Esta es poco honorable. Literalmente todo el mundo sabe que Bolívar murió enfermo. O sea, este tipo de verdad que es alucinante. Es una. Mira, este sí es una de las mayores cosas que te dice. Esto sí es un mito lo que te dicen en la escuela, que dicen, no, Bolívar es el más grande de América, y murió pobre allá en Santa Marta, en una hacienda de un español, sin camisa, prestada. Eso sí es un mito, que murió pobre. Y aquí viene una pifia de brigada, que dice que esta es una de las mayores películas históricas erróneas sobre la historia de España. Imagínate tú, sobre la historia de España. Dice este hombre, historia de España. Por favor. ¿Historia de España? Es una de las películas sobre Escucha. Historia de España más caras que sobre historia de jamás se han hecho. Según el portal especializado IMDb, tanto los héroes de verdad como Blas de Lezo siguen sin creer una película como esta. Y lo peor de y no van a tener, mientras flojos como tú no le exijan al cine nacional español que les hagan películas. ¿Qué se los impide? O sea, cuando a poco va a decir que son los masones ingleses que impiden que les hagan películas a Blas de Lezo, al Gran Capitán, o sea, Franco, a Primo de Rivera. Mira, yo les doy un consejo al cine español y a la televisión española. Si quieren que salgan estas cosas, tienen que dejar de patrocinar programas tan como la que se avecina o AIDA, que encima voy a usar la palabra, incluso a los hispanoamericanos, que salen hispanoamericanos ahí, los discriminan. Ay, Dios mío. Entonces, si quieren hacer unas películas buenas, pues den sus impuestos para que el cine español haga una película de verdad. Sí,
Y ya está. Yo no sé qué se los impide. No esperen que Hollywood los haga. Yo no, es que exacto, o sea, es una estupidez. Es como que si yo le dijera a los mexicanos, uy, no, que haciendo telenovelas nada más de México, chico. ¿Por qué no hacen telenovelas inspiradas en Venezuela? Ah, qué locura. No, que falte respeto de México. No. ¿Cómo van a hacer películas en la capital de México? ¿Ah? ¿Por qué no se vienen a Venezuela, aquí Caracas, y hacen telenovelas aquí en Venezuela? Por Dios, es un disparate, loco, te lo juro, es un disparate. Todo es que esto no es un caso aislado. Se han dedicado auténticos despropósitos audiovisuales a ensalzar la figura del dictador más cruel y sanguinario que jamás América haya conocido. Pero ¿quién te entiende, brigada? O sea, parece que la figura de dictador es menos legítima que la de un virrey, o la peor aún, la de un rey colocado supuestamente por Dios. Imagínate tú. O sea, la figura del dictador es mucho más defendible, mucho más legal, mucho más creíble que la mamada de Dios me puso. O soy, no sé, heredado por Dios. Una cuestión estúpida. Pero bueno, no me sorprende de gente que aún defiende monarquía ahí, ¿no? La meritocracia ahí no existe. Te lo mereces porque te preñé. Simón Bolívar. Y juro por la patria que no daré descanso a mi brazo. Bueno, aquí coloca simplemente películas de Bolívar. Unos fragmentos. Sí, fragmentos. Y aquí, y aquí fíjate lo de Apocalipto, lo que dijimos ayer. Esa es una cosa que a mí, por ejemplo, me parece que es donde más se destaca esta hispanofilia de gente como Brigada y todos sus fandoms, que básicamente la única crítica que le hacen a la película y toda la teoría de conspiración que tienen ellos es solamente cuando España no sale bien puesta. Pero yo no he visto críticas de Brigada Antifraude a Apocalipto, y Apocalipto se sabe que es terriblemente mala. Si hasta el mismo Mel Gibson lo ha dicho, esa película no es histórica, esa película es solamente para verla una tarde porque te estás aburrido en tu casa. Yo no he visto que critiquen películas donde a los mismos indígenas se los retrata como seres retrasados, sino caníbales, pendejos, o caníbales. O sea, violentos, ¿y por qué no lo hacen? Fácil. Violentos. Fácil, porque si no, ya no tienen sus argumentos tan bonitos de poner a los indígenas como seres tontos y que bueno, que ellos son los responsables de aparecer. Y efectivamente, o sea, ahí se aprecia la contradicción. Ahí se la aprecia, o sea, yo esperaría que Brigada haga, en buen plan, haga un video criticando la película Apocalipto. Si tanto hablan de que ellos quieren mucho más a los indígenas que nosotros los latinoamericanos, pues adelante. Y a muchas más películas de la colonización americana, pero es como tú dijiste, si lo hacen se les cae el panfleto, se les cae la premisa, se les cae ese puente que es que la conquista es necesaria porque civilizamos a caníbales. Joder, hombre, mira, es que si no llegamos los españoles, vosotros seguiríais matando entre vosotros por salir el indio. Estas personas además omiten el hecho de que tal vez si hubiese llegado un punto de la historia en donde estos grupos muy probablemente hubiesen dejado de practicar este tipo de cosas atroces, porque sí, son atroces, pero hubiese llegado el punto en donde no sé, hubiese aparecido algún ilustrado, algún pensador y hubiese dicho, mira, esto no tiene sentido, como ha pasado en el mundo. Yo te apuesto que seguramente en la propia Europa hace 500 años creían mamadas y llegó un pensador y dijo, mira, las brujas no existen, tal cosa no existe. ¿Cómo pasó? O sea, los europeos sí pueden derribar mitos, los europeos sí pueden destruir paradigmas, pero el indio no. Parece que el indio como que el cerebro le vino por la mitad. Sí, efectivamente. O por ejemplo, el tema de los sacrificios humanos es una cosa que se hacía también en el mundo clásico europeo. Que se hayan, por así decir, dejado de consumir hace tiempo, eso es una cosa, pero también hay que tener los sacrificios humanos y el canibalismo como unos ritos propios, y eso no excluye o reduce a toda la cultura indígena como una bárbara e incivilizada. O sea, y a mí eso es lo que más personalmente me da mucha rabia, cuando intentan dárselas de buenos con los indígenas, pero luego son más prejuiciosos y demuestran que no saben nada de los indígenas realmente. O sea, no saben quiénes son y solo saben 3-4 pinceladas, que de esas 4, 3 son negativas. Mira, sí, no, bueno, lo único que se sabe es que hacen sacrificio. Fuera de eso, no se sabe nada positivo. Mira esto. Adicionalmente, hoy en día la gente se rasga en la vestidura si dice que Simón Bolívar era español, pero es que sí lo era. De hecho, su origen a nivel familiar es muy antiguo, pero reniegan de esa realidad confirmable. Lo más curioso de todo es que la familia Bolívar tenía literalmente casi 2 siglos en América, ¿no? Lo otro es,
y pertenecía a la clase de los mantuanos, aristócratas caraqueños, dice él, obsesionados con una pureza racial. No, obsesionados no. Es que literalmente tu imperito, si no tenías una pureza racial, te quitaba títulos, te quitaba accesos a cosas. Si no, pregúntele a la familia Bolívar por qué no pudo acceder a un título nobiliario, simplemente por la sospecha, ni siquiera confirmación, sospecha de que había una negra en su familia. Entonces, sí, tú puedes decir que los aristócratas mantuanos estaban obsesionados con una pureza racial, pero no porque ellos eran nazis, sino porque el sistema era nazi, que es diferente. Que decían ser descendientes directos de los primeros conquistadores. No es que decían, es que eran descendientes de conquistadores. Esta gente no es que decía, mira, yo desciendo de fulanito y tal. No, esta gente tenía documentos. O sea, el imperio no es que era tampoco tan inútil en ese sentido. El imperio te pedía, mira, pero vamos a comprobar, vamos a corroborar. Bueno, mostrar los documentos que tenías de tal familia y efectivamente te lo terminaban corroborando, ¿no? Además que eran detestados por el... Claro que iban a ser detestados si eran unos racistas, hombre. Que es normal. Mira esto. Pero fíjate tú, ahí la contradicción. Espera, sube. Fíjate tú la contradicción con ese comentario. O sea, le está tirando mierda a la élite criolla, pero es que se nos olvida que la élite criolla era la más parecida a la élite española de la península. Exacto. O sea, si mantenían sus costumbres, intentaban no juntarse mucho con la gente que ellos consideraban gente indigna, es decir, negros indígenas, precisamente es porque lo que intentaba mantener era su pureza española. Su pureza española. Por así decirlo. Claro, su cultura y a mí y a mí lo que aquí sí me parece terriblemente horrible es que ahora los criollos se los pone de enemigos, cuando los criollos eran los más hispanos. Esos sí eran los verdaderos hispanoamericanos. Y los que mantenían el poder de la corona en América, precisamente. O sea, los que permitían que ahora... los que permitían que ahora salga un niño de 13 años con una puta cruz de Borgoña a decir el imperio donde nunca se ponía el sol. Pero luego los criollos todos o sea, es las contradicciones de este discurso que yo creo que es lo que digo, es un gigante de pies de barros. Mira, es muy grande, pero es muy fácil que se caiga. Y algo ahí que dijiste que tienes totalmente la razón, es que los criollos sí eran literalmente hispanoamericanos. Ellos sí eran literalmente hispanoamericanos. Esos sí eran verdaderamente hispanoamericanos, eran españoles, evidentemente nacidos en América, pero toda su cultura, su idiosincrasia, toda su cultura, toda su idiosincrasia era la más cercana a la española. Y directa, claro, muy directa. No como hoy nosotros que es manchada. Bueno, no vamos a decir manchada, sino que está esa ya cultura española dentro de un caldo que luego se nos echa encima a todos nosotros. Y que por alguna razón un campesino de la zona andina del Perú va a ser igual que un campesino de Valladolid. Va a ser tan igual que uno de Valladolid. Según Joseph Quispe Huancavelica, él dice que es un hispanoamericano de raza pura. Bueno, él desciende de nobles incas, dice él. De nobles hispanos. De nobles inca-hispanos, perdón. Esta película está que hace que Apocalipto que parezca un documental de Nat Geo. Apocalipto no era histórica, pregunta un subnormal aquí. Exagera la parte de los sacrificios, pero en lo demás está muy bien. Sí, claro, que los españoles llegan 600 años antes. No, joder. Coño su madre. Además aparecen plantas de mango en época precolombina, cuando esa fruta no es endémica de América, es asiática. Se toman muchísimas licencias de una perspectiva histórica. Son un disparate. Aún así creo que es muy entretenido y disfrutable. Literalmente este comentario aplica para la película de Bolívar el Libertador. Sí. Apocalipto es una película God, fiel a la historia de los animales, aquellos que tenían... encima dice animales. Uy, este tipo por lo menos es un hispanista transparente, Andrés. Eso hay que reconocerlo. A ver, abre su perfil, vamos a ver. Yo te digo algo, mira, sí, tiene gallegos aquí, violines. Encima esos son piratas ingleses, seguramente, es una imagen creada por anglosajones. Sí, sin duda alguna debe ser una IA anglosajona. Pero volvemos a lo mismo, al menos un hispanista honesto, porque así yo creo que es como la mayoría de hispanófilos españoles, sobre todo, ve a las tribus precolombinas. Sí, efectivamente. Por eso nunca los va a criticar. Vi la película en 2 días porque no aguantaba. Hombre, imagínate ver tus putos videos de 20 minutos. Ya ahorita a mí no me da tanto asco. ¿Por qué no cuenta que Bolívar era un cobarde? Pero es que ¿por qué si era tan cobarde concluye la independencia el maldito masón? O sea, yo no entiendo eso. ¿Por qué le llaman en Napoleón en las retiradas y el tipo termina concluyendo la independencia? O sea, yo no entiendo cómo su mente funciona, te lo juro.
darles la nacionalidad a todos los hispanoamericanos que quieran ser españoles. La tendrían ya. Ah, mira el Brigada. Ahora el Brigada ya no es pro hispanoamericano. La tendrían ya. Es surrealista, loco. Eso es algo que a mí siempre me parece curioso. Qué tristeza tan grande la separación de las Españas. Que España, loco, que habla. A mí eso es algo que siempre me parece que siempre repiten el mismo discurso, pero, o sea, siempre repiten el mismo discurso, pero luego cuando se habla de este tipo de cosas ya serias,